Después empezaron a darse cuenta, por ejemplo, que a través de la forja nosotros podemos, yo tengo una lámina de hierro o tengo un trozo de hierro, lo voy forjando, que es aplicarle una fuerza en caliente, darle una forma más laminar y luego, por ejemplo, poner otra de estas láminas encima y seguir forjando, y a través de esta misma fuerza que nosotros vamos ejerciendo, se van soldando. O sea, eso es herrería. Herrería. Claro. Y de ahí viene, por ejemplo, el famoso acero damasco, que es lo que se usó mucho para las armas. ¿Qué es el hierro? Cuéntanos un poquito. El hierro. Bueno, lo más importante aquí es hacer una diferencia. Mucha gente habla del hierro o el acero como que si fuese lo mismo o con el mismo significado. Claro. Error. Sin embargo, más que un error, uno se compone del otro. Entonces, el hierro, nosotros como sabemos, es un elemento de la tabla periódica, es un elemento químico. ¿Qué número tiene el hierro? 26. El 26. Sí. O sea, tiene 26 protones. Exactamente, tiene 26 protones en su núcleo. ¿Sí? Eso es lo importante. Y el acero está compuesto de hierro. El acero es una aleación. Generalmente, o básicamente, nosotros podemos definir este acero como una aleación entre hierro y carbono. Eso es lo que es realmente el acero. Por lo tanto, el hierro tiene o se compone del... O sea, el hierro hace que sea un componente del acero. O el acero se compone de hierro. Esa es la gran diferencia. Entonces, por supuesto que el acero no es un elemento químico. Exacto. El hierro sí, entendemos que entonces el hierro tiene diferentes elementos con los que forma aleaciones y ahí se configura lo que denominamos acero. Exacto. ¿Sí? Sí. Y ahí es un tema muy bonito, muy variado y es enorme. El espectro de que uno puede hablar de lo que es hierro y acero es gigante. Perfecto. Porque Estamos para eso en este abarca momento. demasiado. Nosotros ¿Ya? tenemos y vivimos con todo lo que es acero. Podemos hablar, por ejemplo, los medios de transporte, aeronáutica, automovilístico. Tenemos también todo lo que son instrumentos, por ejemplo, quirúrgicos. Tenemos todo lo que es, todo lo que nosotros podemos ver, o en todas partes nosotros tenemos la presencia del hierro, con distintas calidades, pero lo tenemos. Este mismo lugar está hecho con estructuras que traen acero, que están normadas, armado, ¿no? Claro. Cada uno tiene sus distintos procesos y distintas características para el uso que se le está dando. Impecable. Eso es lo que nosotros buscamos. Pucha, lo tremenda entrevista, vamos a aprender bastante. Camila, Espero. ¿cuándo comenzamos los seres humanos a usar el hierro? El hierro. El hierro se empezó a utilizar, o hay data que el hierro es utilizado desde el año 4000 a.C. Ya, imagino en que... una época mesopotámica, ¿Ya? en la que no existía un desarrollo científico y más que nada era un desarrollo cultural. No hay una data ni hay una historia tan desarrollada sobre esto. Entonces, solamente se detienen piezas que se ha detectado que están desde 4000 a.C. y son piezas más que nada ornamentarias. Bueno, también se dice o hay antecedentes que apuntan a que este hierro que se utilizaba era hierro meteórico. O sea, un hierro que venía listo. Venía Desde listo. afuera. De una fuente exterior a la Tierra, digamos. Entonces, claro, iban, mira aquí, Qué puedo hacer con esto? ¿Y cómo funciona? Se dieron cuenta que era maleable, que era bastante dúctil. Entonces, que se podía ocupar, que tenía buena resistencia, por ejemplo, al desgaste, a impacto, a pesar de que sí era frágil. Entonces, ahí hay una dualidad y eso es lo que lo hace bonito. Y eso es lo que también hace todo lo que es las aleaciones. Uno puede ir buscando, pero antiguamente, en el año 4000 a.C., claro, se tenía el hierro, se obtuvo el hierro y se ocupaba generalmente de forma ornamental. Claro. Luego después existió el desarrollo cerca del año 1200 a.C., se pudo ir desarrollando en la edad del hierro, porque nosotros tenemos en la historia del mundo, tenemos una edad del hierro. Y esta edad del hierro, a lo que alude es que las civilizaciones empezaron a utilizar este hierro en reemplazo del bronce. El bronce, claro. Sí, del bronce, porque era mucho más resistente. Entonces empezaron a utilizar este nuevo elemento que encontraron, que tenía distinto color, que duraba un poco más, que se podía usar para más cosas, y se dieron cuenta que era bastante dúctil y bastante maleable
a temperatura. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Lo empezaron a forjar. Se empieza a forjar y empezaron a darle distintas formas y distintas utilidades. Y ahí hubo todo este desarrollo y por eso se le nombró la Edad del Hierro, porque revolucionó todo esto. Hay pueblos, de hecho, hay culturas que al darse cuenta de lo importante o lo bueno que era este material, se ocupó en tácticas como de ejército, en tácticas de batalla. Ellos tomaron el hierro, lo manejaron para poder fabricar herramientas y lo tuvieron en secreto. En secreto, y cuando ya tuvieron la bastante cantidad de armas o herramientas para poder utilizar, sorpresa, dijeron. Claro. Y así se ganaron muchas batallas. Imaginemos simplemente una tribu, un pueblo que manejase el hierro, si se enfrentaba a una que manejara todavía solamente el bronce. Imagínate la diferencia tecnológica. Y por sorpresa, ¿o no? Sí. Así que ese fue el boom que empezó a dar el hierro, sin saber o sin tener grandes conocimientos científicos o el comportamiento atómico. Claro, todo experimental. Todo experimental. Estos hierros que se usaban eran hierros con gran cantidad de impurezas, porque es lo que se obtenía de lo que tenían, de la tierra, de minerales, de rocas, y que lo fueron procesando muy rudimentariamente en hornos de barro. Partieron con hornos de barro en donde calentaban, utilizaban tipos de carbón, y esto hizo que también se pudiese obtener este hierro esponja que se llama. Eso es súper importante, Camila, para que la audiencia comprenda bien en términos conceptuales. El hierro, por supuesto, al igual que la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica, no es que se encuentre de forma natural en la Tierra, sino que se encuentra asociado a otros elementos formando moléculas que a su vez están dentro de minerales. ¿Sí? Exactamente. Generalmente nosotros lo encontramos como óxido. Entonces, el hierro es el oxígeno. Y tenemos un óxido de hierro. Óxido de hierro. ¿Ya? En distintas como cantidades. Por ejemplo, podemos tener la hematita, ¿sí?, que es Fe2O3. Y también tenemos la magnetita, que es Fe3O4. Entonces tienen distintos porcentajes de hierro, que es lo que habitualmente encontramos más común en la naturaleza. Entonces, como mineral de hierro, como óxido de hierro. Claro, como óxido. Entonces, cuando desarrollamos la metalurgia asociado a esto, lo que pretendemos hacer, según entiendo, es inyectar calor. Exacto. ¿Sí? De tal forma de eliminar aquel oxígeno que está amarrando al hierro, ¿no? ¿Cómo funciona la estequiometría? ¿Nos podías contar un poquito de la ecuación? Sí. Pero primero hay que aclarar que, claro, como estamos hablando de la antigüedad, más que este desarrollo atómico, lo que ellos hacían era proporcionar calor a estas herramientas para poder manejarlas, pero de una forma muy física. Estamos hablando todavía de un desarrollo muy físico, de propiedades físicas. Lo que era la forja y darle todas estas formas que ellos deseaban. Pero no existía un desarrollo aún de cuánto porcentaje de oxígeno, por ejemplo, o el óxido que había, sino que se usaba tal como venía, con todas sus impurezas, ya sean altos porcentajes de silicio, entonces azufre, fósforo, tienen mucho fósforo, y que hoy en día con todo el desarrollo y el estudio que existe, se puede determinar y se puede saber cómo, por ejemplo, el fósforo perjudica en las propiedades mecánicas y físicas al final del acero de hoy en día. Pero eventualmente, con el solo hecho de calentar este mineral de hierro, ya lo estoy purificando, en cierta forma. Claro, sí, ¿no? Sí, porque las temperaturas a las que se alcanzamos nosotros, y a través de la forja, a retirar muchas de las impurezas y tener un hierro un poco más puro. Y el oxígeno lo saco como dióxido de carbono, como monóxido. Sí, se alía al carbono. Bueno, y también esto es un proceso, el monóxido de carbono es un proceso principal en lo que es la refinación del hierro fundido, porque nosotros aquí podemos hacer distintas diferencias. Nosotros tenemos el hierro, que es el elemento químico, que se va aliando con distintos tipos de elementos, ¿cierto? Pero sin embargo hay una diferencia, que era lo que nosotros habíamos hablado en un inicio. El acero es una aleación de hierro con carbono. Pero esto también tiene un límite, y el límite está en el 2%. El 2%. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de acero, estamos hablando de acero solamente cuando tenemos hierro y hasta un 2% de carbono. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿y qué pasa si tenemos un 3%? Hierro, simplemente. No. Una fundición. Una fundición. Esto tiene que ver mucho también con el comportamiento que tienen los diagramas hierro-carbono, que son estudios ya mucho más elaborados y avanzados del comportamiento de fases. Esto quiere decir que a medida que nosotros podemos ir elevando la temperatura
y elevando los porcentajes de carbono que tiene esta aleación, nosotros vamos variando muchas cosas. La solubilidad del oxígeno, las propiedades mecánicas, el ordenamiento atómico, y eso es algo muy lindo que tiene el hierro. El hierro tiene unas propiedades que es la alotropía del hierro, que el hierro con una misma composición química, por ejemplo, a 1000 grados no tiene la misma estructura atómica, el mismo ordenamiento de estas moléculas que un hierro que tenemos a temperatura ambiente. Tienen distintas estructuras atómicas, distintas densidades. Es totalmente O sea, las características hermoso. físico-químicas del hierro son súper dependientes de la temperatura a la que Sí, se trabaje. sí, sí. Y esto hace que exista un desarrollo mucho más allá y se hagan las distintas diferencias y los alcances de qué es hierro, qué es acero, qué es una fundición y hasta dónde llega también el porcentaje de fundición. El porcentaje de fundición llega a cerca del 4,2% de carbono. Fundición en el fondo es el hierro más bruto. El hierro con más porcentaje de carbono. Sí, Y ese carbono, el hierro lo adquiere durante el proceso, ¿o no? durante el proceso, sí. Claro. Depende de los requerimientos químicos. Hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ya, yo necesito, por ejemplo, esta taza yo la necesito para tal trabajo, porque este es el desarrollo y el objetivo al que yo quiero llegar, ¿Ya? es un proceso a lo mejor muy distinto al que yo necesito para este computador, porque yo lo necesito para otro uso. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Ese es el desarrollo que se hace hoy en día. Yo necesito esto. Yo soy el cliente, yo digo necesito estas propiedades y existe todo un equipo en el que se dedica a hacer y desarrollar una ruta de proceso para obtener las propiedades mecánicas en base a tanto porcentajes de composición química como también de tratamientos químicos, que ahora, o sea, tratamientos que se les hacen a los aceros para poder llegar a obtener esas propiedades físicas. Claro. Entonces el hierro, naturalmente, por el proceso tiene carbono. La idea es, si yo lo voy refinando, dejar cada vez con menos carbono. Claro, no siempre, sí, hay que llegar a menos carbono, pero no siempre menor carbono significa que el acero sea de mejor calidad. No Hoy siempre, en día, claro. por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, aquí en Chile, nosotros tenemos mucha producción minera y las mineras lo que necesitan no es un acero con 0,02% de carbono o 0,2% de carbono. Nosotros necesitamos distintas propiedades, porque por ejemplo nosotros podemos tener un molino y el revestimiento del molino, que también es de acero, porque al final lo que hace el molino es moler mineral, que es bastante, la dureza de un mineral es alta, altísima. El revestimiento de un molino no tiene las mismas propiedades mecánicas que tienen las bolas dentro de un molino que están moliendo este mineral. Las bolas del molino necesitan resistencia al desgaste, pero también resistencia al impacto, porque las bolas al estar girando el molino también reciben un impacto. O sea, no pueden ser frágiles. No pueden ser En frágiles. este caso, las bolas de los molinos tienen que tener un bajo contenido de carbono. No No necesariamente. necesariamente. No, porque también necesitamos este carbono para otras propiedades, que es, por ejemplo, la resistencia al desgaste. Ah, ya. Entonces, Entonces es un es algo mucho más mundo complejo. hermoso, complejo y súper entretenido. Por eso, depende mucho del uso que le podamos dar. Y una Entonces, bola, disculpa, sí, una adelante. bola de cierto tamaño tiene distintas propiedades a una bola más grande, por ejemplo. Un acero de construcción, por ejemplo, tiene propiedades muy distintas también a lo que tiene un acero para molienda, por ejemplo, o un acero que se usa para alambres, para tornillos. O Nosotros sea, tenemos un estamos claros de que espectro. ya es un mundo aparte. Exacto, Ya. entonces hay que tener muchas diferencias. La diferencia principal es que el acero llega hasta un 2% de carbono, luego de eso, sobre un 2% estamos hablando de fundiciones y sobre un 4% ya estamos hablando de hierro fundido. Ya eso, claro, es muy frágil, no es una aleación de mucho interés y en realidad eso es lo que se procesa. Claro, eso es importante porque yo tenía la sensación de que estaba el hierro que uno había refinado desde el mineral y que uno, para formar el acero, como que le iba inyectando carbono. Pero tú me dices que es todo lo contrario. Viene con carbono Viene con carbono. y lo que hacemos es intentar quitarlo. Claro. Bueno, es que es un proceso que no es solamente unitario, es un proceso muy complejo que abarca en muchas etapas. Entonces, porque si mal no recuerdas, nosotros estábamos hablando recién de que el hierro se encuentra como óxido, como mineral. De hecho, podemos poner fotos después para ver cómo se encuentra este Sí, pues hierro claro, fotos, todo nos sirve. este Claro. hierro en la naturaleza como mineral y cómo después esto que es un óxido tiene que pasar por tratamientos que hoy en día tienen tecnologías, muy altas tecnologías, que ayudan mucho a esta refinación, en donde
pasa, por ejemplo, a ser primero pellet, que luego es cargado a un alto horno en una siderúrgica integrada, en el caso de una siderúrgica integrada, pasa a cargarse al alto horno, este pellet luego pasa por el alto horno y llega para obtener arrabio, que llega a tener un 4,5% de carbono, a veces hasta 5% de carbono. También es variable, como un proceso que tiene muchas variables, todo va cambiando. Entonces se obtiene entre un 4,5 y 5% de carbono el arrabio, que no es el hierro. En la forma más básica, digamos. En la forma, claro, como metal líquido. Es lo más cercano al mineral de hierro. Exacto. Pero volviendo a las civilizaciones, claro, en la edad del hierro solamente nosotros podíamos ver cómo esto se podía forjar y se podía utilizar sin gran desarrollo atómico, sin estos conocimientos que tenemos hoy en día. O sea, podríamos decir que las herramientas de la antigüedad, digamos, del hombre, eran herramientas de arrabio. Herramientas de, claro, de hierro fundido. De hierro fundido. Porque el arrabio es el metal líquido. Ah, ya, vale. De hierro fundido. Sí. Claro, muchas veces aún todavía se usa el hierro fundido. O sea, de repente uno ve ciertas piezas decorativas, no sé, herramientas que dicen que son de hierro fundido. Exacto. Sí, es una obtención, como te decía, en la antigüedad muy rudimentaria y que es la base para lo que se tiene hoy en día. Por ejemplo, en la antigüedad se usaban mucho unos hornos, fabricaron unos hornos como de barro, en los que primero se ponía el material que era como combustible, claro. Carbón, por ejemplo. Sí. Ah, ya. Cargaban el mineral y fuego y se empezaron a dar cuenta que esto hacía que el hierro llegara a un punto de fusión. Hoy en día se conocen los puntos de fusión, existen diagramas, que era lo que te mencionabas anteriormente, que existen estos diagramas que de acuerdo al porcentaje de carbono es la temperatura a la que nosotros podemos llegar al líquidus que se habla. Y el líquidus es el primer punto que nosotros tenemos en donde existe el equilibrio, o es el primer punto en el que empezamos a formar ya líquido, hierro líquido, o viceversa. Si estamos en líquido, cuando llegamos a este líquidus, cuando estamos en un estado de hierro líquido y llegamos a este punto de líquidus, que es la temperatura a la que se empieza a solidificar. Entonces ahora todo hay un estudio y un desarrollo de todo esto, pero por ejemplo el hierro tiene un punto de fusión cercano a los 1536 grados Celsius. Interesante. Entonces son temperaturas muy altas a las que llegaron, entonces no fue fácil cuando llegaron a estas temperaturas y empezaron a darse cuenta que el hierro se fundía, que llegaba a ser líquido. No sabían qué hacer con él. Chuta, está líquido, no lo puedo tomar, está súper caliente, ¿cómo lo hago? Y ahí empezaron, pero yo lo puedo poner aquí. Y puedo formar, si yo estoy obteniendo de aquí hierro líquido, puedo tener moldes. Le puedo dar una forma, claro. Un le puedo dar una forma determinada. Y ahí empezó otro desarrollo, que es un desarrollo más de fundiciones, de darle forma a la forma que yo necesito, no siempre por forja. Entonces, y ahí empezó a nacer el desarrollo del acero. Antiguamente también había muchos procesos de forja. El que más se conoce es el acero damasco. Cuando decimos procesos de forja, nos estamos refiriendo a que no hemos alcanzado la fusión, que no está líquido. No hemos alcanzado la fusión. Entonces no me queda más que con un martillazo darle forma. Cerca de los 900.000 grados Celsius nosotros podemos tener un material bastante maleable. Claro. Y poder manejarlo a antojo nuestro ejerciendo fuerza para la deformación plástica. Ya, exacto. Y después, de forma posterior, digamos que se ha alcanzado el desarrollo técnico para llevarlo a un estado líquido. A un estado líquido. Un estado líquido que hoy en día, con todo lo que se ha estudiado, podemos asegurar que este estado líquido, por ejemplo, del arrabio, es con un 4,5% de carbono. Y mejor, porque ahí lo puedo someter a un moldaje. A un proceso, claro. Ahí después ya viene todo un proceso bastante interesante de cómo nosotros podemos disminuir este carbono que está en el hierro, porque no nos sirve con ese porcentaje de carbono. O sea, la idea es disminuir el carbono. Exacto. El carbono lo que hace es fragilizarlo. Lo deja frágil. Sí. Y muchas veces en una espada no nos sirve que sea frágil. Pero tampoco que sea muy dúctil. Hay que jugar con eso, ¿no? Claro, eso es lo bonito de la aleación y no solamente con hierro. Bueno, hoy en día ya... O sea, encontrar el balance. Sí, los materiales de aleación que hay hoy en día son inmensos. El abanico que hay para... Sí, más encima que hay diferentes usos aeronáuticos, usos que son súper nuevos. Sí, así que es súper, súper interesante. Todo el proceso del hierro y así fue. O sea, después empezaron a darse cuenta, por ejemplo, que a través de la forja nosotros yo tengo una lámina de hierro o tengo un trozo de hierro, lo voy forjando, que es aplicarle una fuerza en caliente, darle una forma más laminar
y luego, por ejemplo, poner otra de estas láminas encima y seguir forjando, y a través de esta misma fuerza que nosotros vamos ejerciendo, se van soldando. O sea, eso es herrería. Herrería. Claro. Y ahí, de ahí viene, por ejemplo, el famoso acero damasco, que es lo que se usó mucho para las armas. Acero Damasco viene por la ciudad en Siria, ¿no? Claro, ¿Ya? tienen unos patrones bastante especiales y todos los patrones son particulares. O sea, yo produzco una soldadura desde la Una forja. soldadura, sí, una soldadura a través de la forja con capas laminares. Entonces, cada capa, por ejemplo, yo puedo tener una capa de un acero que es más austenítico, otro un poco más ferrítico, con distintos porcentajes de carbono, distintas propiedades. Entonces, por ejemplo, así yo puedo tener una capa un poco más dúctil, después una capa, o primero una capa más resistente por la abrasión. Después puedo tener una capa un poco más dúctil, cosa de que también me pueda resistir estos impactos o estas deformaciones. Y también podemos, y así vamos poniendo una capa tras otra para poder ir solidificando y tener lo que nosotros estamos esperando, que por ejemplo armas, una espada. Yo necesito que me aguante el impacto, pero que también no sea frágil. Una espada hecha con un moldaje, con un molde de espada, o sea, con hierro líquido. ¿Cómo sería comparada con una hecha por forja? Depende de la calidad del hierro. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Hoy en día, con la tecnología que hay, hoy en día nosotros podemos obtener ¿Ya? hierros de alta calidad, altísima calidad y muy, muy alta pureza, que también es súper importante. Hoy en día hay procesos que nos ayudan hasta desgasificar el acero, llegar a tener acero sin gases, porque el gas al final lo que hace, si es que nosotros solidificamos esta partícula de gas, por ejemplo, en un impacto, esta partícula de gas lo que hace es que también va a volver un poco más quebradizo o fragilizar un poco este acero. O sea, el hecho de pegarle un martillazo ya produce un efecto en la estructura misma. Exacto. Por ejemplo, la forja también ayuda mucho a sacar estas como burbujas de gases que quedan dentro del acero, porque yo voy forjando y esta burbuja se va mientras moviendo. Más se le pegue, Entonces también, le saco el aire. Claro, depende, más que vale. decir, esta espada que está fabricada en un molde, dame la composición química y el proceso de fabricación primero de cómo se hizo y yo Claro. podría evaluar si es que es mejor que una espada que a lo mejor se hizo por forja. Claro, Sí, y qué elementos se utilizaron y todo, y cuál es el proceso que se hizo y la atmósfera controlada. Hoy en día tenemos atmósferas totalmente controladas, procesos que se hacen al vacío. Entonces es un mundo inmenso con muchas variables, muchas variables. la hematita, que es como el mineral de hierro más conocido, ¿cierto? Exacto. Se llama hematita porque es como rojo por la sangre, ¿no? Exacto, sí. Tiene hierro. Sí. Atómico, ¿cierto? Sí. Asociado molecularmente al oxígeno. Y además también dentro del mineral existen otro tipo de impurezas, ¿no? Otro tipo de impurezas. ¿Cómo cuáles? Depende de los minerales, porque depende mucho del yacimiento que nosotros estemos utilizando. Entonces podemos ir cambiando estas, pero generalmente se ven como impurezas y generalmente vienen asociadas a lo mismo. Manganeso, fósforo, azufre, mucho azufre también. El azufre tampoco es bueno, porque forma inclusiones. Hoy en día, con los desarrollos que hay, se demuestra y tú lo puedes ver en el microscopio. O sea, todos estos procesos también llevan una evaluación microscópica. Pero el azufre, en su mayoría, se debería ir como óxido de azufre al ambiente, ¿no? Claro, el azufre se va, más que al ambiente, se refina el acero. Hoy en día los procesos que se hacen se refina. Hay procesos especiales de sulfuración en los que nosotros captamos con otras inyecciones, por ejemplo, con CaO, nosotros podemos captar Robo el azufre. Robo el azufre, Sí, porque el azufre se va aliando, por ejemplo, al calcio. Entonces claro. formamos CaS. Claro. Que sulfato de calcio. Claro, sulfuro de calcio. Sulfuro de Sí, calcio. sulfuro de calcio. Lo llevamos nosotros y sale del acero y esto queda en la escoria. Porque desde los procesos más rudimentarios nosotros tenemos una obtención de escoria, que es las impurezas. Claro. Por eso, como yo te comentaba, la temperatura a la que nosotros estamos trabajando el hierro va cambiando mucho la solubilidad o la admisión de todos estos elementos en el acero. Oye, un mundo bacán el acero, ¿no? Sí, tantas cosas. Sí. El acero quizás sea de lo más importante que podemos tener, incluso más que el cobre, digamos, en cuanto a la magnitud del uso, ¿no? Claro, la magnitud del uso sí, porque también el hierro es uno de los elementos que está más presente en la Tierra. ¿En todas partes del mundo hay hierro? No en todas partes del mundo, pero sí en todos los continentes. En todas partes. El hierro es el segundo metal más presente en el mundo, en cantidad o en abundancia.
El hierro es el segundo metal más abundante en la Tierra. Primero es el aluminio y luego viene el hierro. Y creo que es como el cuarto o quinto elemento más abundante entre todos los elementos. O sea, estamos hablando también de oxígeno, nitrógeno, tenemos el aluminio y el hierro. Entonces la abundancia que hay es bastante. Pero cada vez las vetas también, nosotros vamos, como todos, son recursos finitos. Claro. Entonces nosotros vamos explotando y va a llegar un minuto, todos estos recursos son limitados. No digo que hoy vamos a llegar a que ya no vamos a tener más hierro, pero también ese es parte del desarrollo ingenieril que se hace hoy en día y cómo nosotros también ocupamos, por ejemplo, la chatarra, que es principal. Hoy en día la chatarra es muy, muy importante en los procesos de fabricación de acero y también aporta al reciclaje.